Muy buenas a toda gente, bienvenidos a un nuevo análisis. Tenemos los primeros cuatro clasificados en los octavos de final de este Mundial de Clubes. Botafogo junto con el Paris Saint-Germain y por el otro lado el Inter de Miami junto con el Palmeiras. Vamos a analizar lo que fue la victoria del Atlético de Madrid, que no le alcanzó frente al Botafogo por 1-0 con aquel gol de Griezmann sobre el cierre, y lo que fue el empate del Inter de Miami frente al Palmeiras. Los otros partidos eran simultáneos, no los vi los dos goles del Paris Saint-Germain frente al Seattle Sanders y 4-4 salieron el Al-Ahly frente al Porto en el grupo A. Vamos a empezar analizando el partido del Atlético de Madrid. A mí me da la sensación que, a pesar de que el Botafogo es un gran equipo, esto no deja de ser, no sé si llamarlo fracaso, porque tenía a los campeones tanto de Conmebol como de Champions, el Atlético de Madrid, en el grupo. Pero con el presupuesto que maneja el Atlético de Madrid, con los jugadores internacionales que tiene el Atlético de Madrid, aunque voy a empezar a desmenuzar algunos jugadores que para mí me parecen muy buenos y muy flojos para el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid no le pudo, a pesar de que sí, hubo un penal que no le cobraron a Julián Álvarez, a pesar de que creo que fue mucho más agresivo que el Botafogo también tuvo muchísimas chances de poder empatar el partido y por qué no pasarlo a ganar, porque las ocasiones claras que tuvo el Botafogo fueron antes del gol de Antoine Griezmann. Entrando después con lo que creo del Atlético de Madrid, con esta eliminación, obviamente voy a hablar del Atlético de Madrid, porque hay muchísimos campeones del mundo en el equipo del Cholo Simeone, pero me parece un equipo poco, poco ganador. No sé si me voy a confundir, obviamente esto lo estoy diciendo en junio, a lo mejor el año que viene el Atlético de Madrid se marca un año terrible, gana la Champions, gana la Liga, gana la Copa del Rey, lo que sea, pero es un equipo pobre quizás en cuanto a estos partidos importantes. Yo siento que el Atlético de Madrid es un equipo que falla a lo mejor cuando en Champions le toca el Real Madrid, falla cuando tiene la Copa del Rey frente al Barcelona, falla en el Mundial de Clubes. Es un equipo que en las importantes falla, suele fallar. Es un equipo que ahora también va a vivir, creo, porque el Cholo Simeone ya consiguió ganar una liga junto con Cristiano y Messi, que estaban uno en el Real Madrid y otro en el Barcelona respectivamente, pero creo que es un equipo donde se pueden conseguir muy pocas cosas. Yo creo que un equipo, perdón, unos jugadores tan ganadores como Julián Álvarez, como creo que Rodrigo de Paul tiene un nivel un poco más superior al resto de sus compañeros y que podría jugar en otro lado también. Lo mismo opino del arquero Oblak. Es un equipo poco ganador porque vive a la sombra del Real Madrid y del Barcelona, y para colmo falla en estas competencias donde tenía un equipo de Conmebol que tiene mucho menos presupuesto, un Botafogo que entiendo que le ganó el Paris Saint-Germain y le ganó muy bien, y tiene un equipo muy distinto al que terminó ganando la Copa Libertadores en el Estadio Monumental frente al Atlético de Mineiro. Pobre el Atlético de Madrid, vuelvo a repetir, un equipo que me parece poco ganador, ambicioso, bueno, puede ser porque lo va a buscar, pero lógicamente comerse 4 goles en la primera fecha, después le gana el Seattle Sanders, después le gana el Botafogo, pero es un equipo que poco se puede fiar. El Atlético de Madrid tiene jugadores muy buenos, como Julián Álvarez, como Black, que me parecen dos de los mejores jugadores en sus puestos, pero también jugadores pobres, en el sentido de que la defensa del Atlético de Madrid me parece floja, el medio de campo me parece de Paul, Gallagher, quiero creer que Gallagher es un gran futbolista. El hijo de Cholo Simeone me parece que mete muchísimo huevo, como lo hizo en esta doble fecha de eliminatorias, pero no alcanza, y el Atlético de Madrid, o hablo por los jugadores de la selección argentina más que todo, porque creo que tienen nivel para algo más, como Julián Álvarez, como Rodrigo de Paul, como el mismo Jan Oblak, lo voy a meter en la bolsa porque el arquero, la verdad, es un gran partido. Tendrían que salir del Atlético de Madrid, creo yo, porque es un equipo que, vuelvo a repetir, vive a la sombra del Real Madrid y del Barcelona, salir para poder ganar más títulos, para poder entrar un poco más en la historia del fútbol, porque hoy, por ejemplo, se termina decantando el primer año sin título de Julián Álvarez, y no quiero decir que Julián Álvarez tiene que ganar títulos todos los años, pero es con el Atlético de Madrid que le pasó esto, un equipo que vive a la sombra y que en las competencias se le hace muy complicado también por el planteo del Cholo Simeone. El Cholo Simeone es un técnico que yo entiendo que es leyenda del Atlético de Madrid. Yo no veo todos los partidos del Atlético de Madrid, no me voy a levantar la mano para que lo echen al Cholo, no me voy a pedir, no, porque yo no sigo al Atlético de Madrid, no sé cómo juega el Atlético de Madrid, cómo fue la temporada del Atlético de Madrid, más allá de ver
la eliminación frente al Fútbol Club Barcelona y ver la eliminación frente al Real Madrid por la Champions y ver que tampoco compitieron en la Liga Española, a pesar de que algunas fechas sí, después sobre el final se cayó un poco el equipo. Pero creo que es un equipo que se puede fiar muy poco, en donde se juega moderadamente, vamos a decirlo, y donde no lo veo más allá del Cholo Simeone. No veo más allá del Cholo Simeone algo positivo para el Atlético de Madrid. Vuelvo a repetir que es vivir a la sombra del Real Madrid y del Barcelona. No voy a pedir la institución del Cholo, pero creo que es un equipo que puedes proyectar a muy poco. Lo digo ahora en junio, veremos qué pasa el año que viene, qué es lo que pasa en el semestre que viene, veremos quiénes se van, quiénes llegan, pero es un equipo que me da la sensación que puede proyectar muy poco, porque tenía un grupo que debería haberlo pasado, porque le tocó el Paris Saint Germain, el Atlético de Madrid si quiere salir campeón, o si quiere ser un gran equipo, con el Paris Saint Germain se puede comer 4, y debe pasar un grupo que el resto es Seattle Sander y Botafogo, que es un Botafogo desarmado, a pesar de que juega bien y que para colmo tiene muchísimo menos presupuesto que el que puede tener el Atlético de Madrid y se enfrenta a equipos muchísimo menores a los que se puede enfrentar el Atlético de Madrid. Vamos a pasar al partido del Inter de Miami, el empate 2-2 frente al Palmeiras. Primero que nada, felicitar a Messi por su cumpleaños, estamos en 24 de junio, cumpleaños el mejor jugador de la historia del fútbol mundial, no solo argentino, del fútbol mundial de toda la historia. Fue empate 2-2 final, empezó ganando el Inter de Miami 2-0. Luchito Suárez hizo un gran partido. Luis Suárez, yo sentía que no estaba haciendo un gran mundial de clubes, el número 9 uruguayo, pero en este partido la verdad que se la sacó. Me hizo recordar quizás, si nos vamos a los hechos, al mejor Luis Suárez, porque el segundo gol termina siendo impresionante. Cómo se gambetea sobre todo al último defensor del Palmeiras, impresionante gol del uruguayo. Y también en el primero, cómo la baja, y Tadeo Allende que termina defendiendo un gol totalmente inerrable. Creo que igualmente el Inter de Miami me parece un equipo bastante limitado, lo reconoce creo que el mismo Mascherano en conferencia de prensa, no llegaron los fichajes que el jefecito le hubiera gustado, pero me parece un equipo, vuelvo a repetir, muy limitado. A los últimos 10 minutos ya prácticamente no lo jugaba. Es un equipo que tiene poco también en cuanto a nombres, que es un Messi de altísima edad, es un Luis Suárez de altísima edad, es un Busquets de altísima edad, un Fernando Redondo que creo que lo hizo bien. La defensa del Inter de Miami a mí, la verdad que no me da seguridad, no sé qué puede hacer ahora el Paris Saint Germain con esta defensa. Yo creo que es Ustari tratando de sacar todo y la defensa a mí me deja mucho que desear de el Inter de Miami. Creo que el Palmeiras estuvo demasiado errático. El conjunto de Ferreira, que creo que se hubiera metido un poco más en el principio del partido, si se hubiera metido un poco más, lo podría haber ganado tranquilamente. Se terminó acordando tarde y para colmo lo termina beneficiando la falta de ritmo, la falta de físico del Inter de Miami. Entrando ya en el partido, como vuelvo a repetir, Tadeo Allende hizo el primero, luego Luis Suárez en el segundo tiempo con una gambeta que nos hace acordar a los Luis Suárez del 2016, 2017, 2015, de la época como jugaba en el Barça, también como jugaba en el Liverpool por los años 2013, 2012. Marcó un golazo, vuelvo a repetir, me saco el sombrero con el uruguayo, porque no estaba haciendo para mí un gran mundial de clubes. Hoy un Messi que estuvo un poco más debajo de su nivel, no entró tanto en partido. La Pulga, me gustó el partido de Redondo, no me gustó el partido de Chelo Weigan, no me gustó el partido de Falcón, no me gustó el partido de Jordi Alba defensivamente, pero entiendo también que el Palmeiras es un equipo bastante rápido y que lo presionó muy poco arriba al Inter de Miami. Yo creo que si lo hubiera presionado más al equipo brasileño, le hubieran salido quizás, ¿por qué no alguna? Porque los defensores del Inter de Miami, si los apurás, poco pueden hacer más que revolearla. No es un equipo que tampoco salga jugando a 2-3 toques rápidos y te pueda meter en la mitad de la cancha o te pueda meter una eventual contra. Si vos te fijás, los goles del Inter de Miami terminan siendo un rechazo, la baja Suárez, se va de Allende y una jugada prácticamente del uruguayo que es sola, donde él es el único protagonista. Empató entonces el Inter de Miami. Empató el Palmeiras sobre el final del partido con un golazo. El primero me pareció un golazo realmente por la asistencia que termina metiendo el jugador, una buena definición después. Y ya el segundo gol también le rompen el arco Ustari
no hay nada para hacer y el Palmeiras se termina llevando este grupo y va a enfrentarse al Botafogo. Qué lindo duelo que tenemos, qué lindo duelo que tenemos en los octavos de final de este Mundial de Clubes. Y luego el Inter de Miami juega frente al PSG. Voy a decir la verdad, yo tenía ganas de que el Inter de Miami se enfrente al PSG. Entiendo que para Messi va a ser un partido especial, entendiendo que él en París no la pasó de la mejor manera. Entonces, más o menos, un poco lo que fue este resumen, esta opinión y este análisis cortito de los primeros 4 clasificados: Paris Saint-Germain, Botafogo y Inter de Miami y Palmeiras. Quiero felicitar también, que no lo hice en el primer video y no lo hice en los anteriores porque hablamos de River y Boca, a Infantino, porque la verdad que creo que el Mundial de Clubes es un torneo bastante atractivo, bastante bien visto, porque la verdad que lo estoy viendo todo. Está haciendo una gran Copa del Mundo, una innovación, una prueba también, porque el Mundial que viene se va a jugar mayormente en Estados Unidos, así que le está saliendo de maravillas este experimento, por así decirlo, de la FIFA con el Mundial de Clubes. A criticar quizás, me gustaría que la próxima sea en un país más futbolero, se rumorea que podría ser en Brasil, y también felicitar a la aplicación Dance, que nos permite ver todos los partidos gratis. La verdad, hay un chat, hay encuestas, parece que se está viendo por Twitch, parece que se está viendo por streaming. La verdad que se ven aparte muy bien los partidos y podemos consumir todo el contenido, donde quizás en otra sintonía tendríamos que pagar Disney Plus o tendríamos que pagar DirecTV, tendríamos que pagar muchísima plata para poder ver los partidos de los mejores jugadores del mundo. Mañana vamos a estar con el partido de Boca, pasado vamos a estar con la definición de River, la definición de Boca en el día de mañana, y vamos a ver si tenemos más contenido, porque si pasa Boca, si pasa River, vamos a analizar sus partidos de octavos de final, y si no, también tengo pensado analizar los partidos más atractivos de los octavos de final. Les mando un abrazo.